Estamos estudiando en este tiempo en la escuela dominical la doctrina de la fe. En la Biblia buscar el tema fe es cansarse de encontrar versículos, son muchos. Y a veces tomar un versículo, dejar otro, parece injusto. Pero como estamos estudiando el tema en la escuela dominical y todos ustedes se van a quedar a estudiarlo, es fe. Fe es eso, ¿no? Es ver lo que no sucede. Vamos a tomar otro aspecto de la fe. Hay un versículo que tiene que ver con la fe. Normalmente le damos otros énfasis que también están en el versículo. En la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2, verso 2. Segunda Timoteo 2, 2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. En este versículo normalmente debemos haber escuchado un montón de veces hablar del final del versículo, enseñar a otros. Y esto tiene que ver con discipulado, que es el arranque de la enseñanza, los primeros pasos educativos que se dan dentro de la iglesia, o todo el programa de enseñanza que se tenga. Podemos hablar de escuela dominical, podemos hablar de conferencias, retiros, ABA, distintas formas de enseñanza. Estar listo para enseñar a otros. Enseñar a otros es lo que se hace en esos lugares, pero reclama que sean idóneos para enseñar a otros, es decir, que los que se van preparando, se van capacitando para transmitir lo que saben a otros. Mal podemos enseñar lo que no conocemos. Seremos malos maestros. Necesariamente hay que capacitarse. ¿No, David? Algo de eso es el tema. Y cuando salga del seminario, probablemente va a parecerle que sabe un montón y con los años uno descubre que cada vez sabe menos, porque lo que falta por saber es tanto, uno va descubriendo que el campo es tan amplio que nunca alcanza. Pero bueno, el reclamo es que seamos idóneos para enseñar. Y esta es la parte que normalmente se enfatiza. Quiero ir un poquito antes en el versículo, porque dice: esto encarga a hombres fieles que sean idóneos. Y fiel tiene que ver con fe. Fiel es aquel que es confiable. Fiel es aquel que se apega a la fe. Y esto lo dicen los diccionarios. Quien se apega a la fe, quien no se desvía de la fe. Fiel es aquel que ajustadamente realiza todas sus acciones o se encarga de todas sus tareas u obedece todas las órdenes, todos los mandatos. Ese es fiel. ¿Se acuerdan de bien, buen siervo y fiel? De eso está hablando, por ejemplo. Pero esto aparece en los diccionarios. La palabra fe en griego es pistos. Y pistis quiere decir fe. Pistos fiel, pistis fe. No hay que recordarlo, simplemente
son tan parecidos, porque fiel tiene que ver con fe. Así que estaremos hablando de la fe, aun cuando estamos hablando de fiel. Por ejemplo, todos sabemos que Héctor Bisoglio es fiel a Newell. ¿No, Cacho? Fiel a Newell. Desde siempre, desde que lo conozco. Es un poco mayor que yo, así que desde siempre. Cada uno es fiel a sus sentimientos deportivos. Algunos fútbol, otros como los Marcelos a Schumacher, fieles a Schumacher, fe que compartimos. Cada uno tiene de alguna forma de fidelidad. Y esa fidelidad nos sobrepasa. Las veces que lo veo molesto a Cacho cuando alguien menciona Central. Mencionarlo, no ya alabarlo. Porque uno es fiel. Fiel a sus sentimientos, fiel a sus cariños. Confieso ser infiel. De chico, no sé por qué, no tengo ni idea y la mayoría no sabe por qué es fiel a un club. Era de Central y después me da lo mismo. Gana, pierda, se hunde, se cierre, siga, me da lo mismo. No Central, todos. Tampoco soy tan fiel a Schumacher como para que me amargue. Simplemente me resulta simpático. Simpatizo con... Pero hay un grado de fidelidad en nosotros a distintas cosas. Fidelidad al empleo. Y cuando alguien habla mal de la empresa a la que pertenecemos o del rubro al que pertenecemos, salimos a defender. A la empresa tal, digamos, qué sé yo, a Cristalería, lo que era Cristalería de Cuyo, ahora Cristalería Rosario, o a todos los vidrieros, pero el asunto es defender al gremio. Y uno se siente mal, se siente incómodo. Cuando se critica a los docentes, 20 años estuve con ellos, me siento incómodo. Ya no estoy con ellos, pero hay una fidelidad. ¿Qué tipo de fidelidad es la que reclama el apóstol Pablo? Porque busca a hombres fieles. ¿Fieles a qué? Creo que es obvio, creo que es redundante, pero lo tengo que decir, fieles al Señor. Podremos discutir todas las otras fidelidades, pero esa, sin lugar a dudas, fieles al Señor. ¿Qué es ser fieles al Señor? El mismo Señor Jesús decía, y lo cuenta Juan, que para conocerlo a Él hay que leer las Escrituras. Así que para ser fiel al Señor debo ser fiel a las Escrituras. Fiel a las Escrituras. Ceñirme a las Escrituras. Que los límites me los marquen las Escrituras. Hay palabras en la Biblia que se pueden manejar de distinta manera, se pueden acomodar. Uno las saca de donde está y uno puede llegar a decir algo distinto a lo que dice el resto de la Biblia, pero ninguna cosa puede contradecir el total de la Biblia. Nada. No hay una palabra, no hay una enseñanza que no se ajuste al resto de la Escritura. Si la entiendo así, mi saber está equivocado, mi conocimiento está equivocado. Los evangélicos, todos los evangélicos, a través de los siglos hemos sido
defensores de las Escrituras. Decimos, es nuestra única regla de fe, nuestro único manual. No aceptamos la opinión de nadie si no se ajusta a lo que dice toda la Biblia, no un versículo suelto, toda la Biblia. Porque sacar los versículos y analizarlos y estudiarlos por separado, sin tener en cuenta el resto de la Biblia, es lo que hacen las sectas. Ustedes conocen sectas porque golpean seguido a la casa de uno que usan la Biblia, no otro libro raro, la Biblia. Y tratan de demostrarnos, tomando versículo acá, otro por allá y otro por allá, y encadenarlos, acomodarlos, enseñanzas que no están en la Biblia. El absurdo más grande que conozco en cuanto a esto de interpretación bíblica es cuando uno puede llegar a afirmar que la Biblia enseña, y esto que digo es literal, porque lo dice la Biblia, que no hay Dios. Porque hay un versículo que dice el necio en su corazón, no hay Dios. Con tomar la última parte sola ya está. La Biblia afirma terminantemente, palabra por palabra, no hay Dios. Pero no es lo que enseña el resto de toda la Biblia. Así ese versículo estuviera suelto. Algo no me deja entenderlo. No puedo tomar absurdos y decir que eso es lo que el Señor quiere. Pero es habitual hacer énfasis sacados de su lugar. Por ejemplo, tomar ideas simbólicas. Todas las guerras del Antiguo Testamento trasladarlas al Nuevo, es decir, trasladarlas a la época actual. Estamos en guerra, estamos en lucha, pero eran luchas de personas. No es la guerra espiritual de que habla el apóstol Pablo en Efesios. Pero tomamos la idea y decimos que la Biblia nos enseña, sí, como figura, como idea, puede ser interesante, pero no es lo que enseña la Biblia. En el Nuevo Testamento habla de amor, no de guerra. Y la única guerra que es contra Satanás la hace el Señor y a nosotros nos toca soportar, estar firmes. Fieles. Estar firme es ser fiel. En las balanzas antiguas, esas de dos platillos, donde en un lugar se ponía una pesa que uno sabía cuánto era y del otro lado se ponía el elemento a pesar, para saber si pesaban lo mismo, tenía una agujita y un lugar donde debía coincidir. ¿Saben cómo se llama la agujita, no? Fiel. Es el fiel de la balanza. Porque si coincide, el peso es correcto, es fiel. Eso es fiel, es no moverse. Si se vuelca para un lado o para el otro, no está bien. Eso es fiel. Fieles al Señor. Yo no dudo, les aseguro que no lo dudo, que el Señor puede hablar con voz audible hoy a una persona. No tengo absolutamente ninguna duda, no lo he experimentado, pero esto no quiere decir que no pueda suceder. Sí, no es una limitación para Dios, Él puede hacerlo, pero jamás va a decir lo contrario a lo que dice el resto de la Biblia. Toda la Biblia. Cualquier voz que escuche, en sueños, en vigilia, a través de un libro, a través de un predicador, no importa el nombre y el título que tenga,
no es del Señor si contradice la Escritura. No es del Señor. Pero lo dijo el pastor desde el frente. El pastor ese es chanta. O se equivocó, o está confundido, o es mentiroso. Porque Dios no se contradice. Dios no se niega a sí mismo. Las Escrituras tienen 19 siglos de autenticidad, de autoridad para todos los cristianos. Y hoy descubrimos que en realidad cuando dice no es sí. Pues más o menos, o puede ser. No, si dice sí, sigue diciendo sí, y Dios no me va a decir otra cosa que sí. Si escucho una voz dicha dentro de un templo y desde un púlpito que contradice, no viene del Señor, viene del enemigo. Yo puedo ser predicador del adversario, de Satanás. Puedo serlo. La única forma es saber lo que dicen las Escrituras, porque ellas nos cuentan lo que Dios quiere. Decimos que es palabra de Dios, bueno, dejemos que Dios hable, no un hombre, con los títulos que tenga, no importa. Pedro era instrumento de Satanás para hacerlo desistir al Señor Jesús. ¿Se acuerdan ustedes? Es acusado de instrumento de Satanás. Era Pedro. Unos días después le encarga que alimente al rebaño, que alimente a los cristianos. Apacienta mis corderos, le dice el Señor. Por 3 veces. Es el mismo Pedro, pero en ese momento quien hablaba era Satanás, a través de la boca de Pedro. ¿Cómo supo Jesús? Sí, puede haber habido una revelación especial, puede haber habido discernimiento de espíritus, pero además contradecía su ministerio. Él había venido para ir a la cruz y Pedro lo estaba tentando para que no fuera. No es correcto que vayas. Y esto no viene del Señor, viene de Satanás. Esto encarga a hombres fieles, porque si no, los infieles enseñan infidelidades. Los infieles enseñan desviación. Los infieles enseñan ideas de hombres, en el mejor de los casos, y en general satánicas, porque son del adversario. Hay otro tipo de fidelidad, y es fidelidad al cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo, dicho en forma muy amplia, son todos los hombres, en todas partes, en todo el tiempo. Sería la forma más grande de decir el cuerpo de Cristo. Esto pone dentro del mismo cuerpo a Pablo y a nosotros. En otro lugar, en otro tiempo. Pero la forma de relación habitual es la iglesia local, siempre. Fuera de la iglesia local estoy boyando, estoy suelto, porque dentro de la iglesia local los miembros se ayudan mutuamente, así funciona el cuerpo. No todos podemos ser mano, no todos podemos ser pies,
Y no sé si a Rollito no le toca hacer riñón. Y después pregúntenle a Marcelo si es importante el riñón o no. O hígado. Y acuérdense cuando tuvieron una pataleta, qué importante que era el hígado. Quizá Rollito es eso, no sé. Los bautistas tenemos una cosa muy linda, me encanta, y es que podemos pensar todos distintos. Bueno, dicho así suena muy tosco, pero en realidad ustedes tienen derecho en este momento a pensar que yo estoy equivocado. Y eso no los hace culpables de nada, porque respetamos la idea del otro. Solo que a mí me toca decirlo en voz alta desde acá. Pero eso sí, también creemos que cuando como iglesia decidimos algo, Dios está decidiendo a través de la iglesia. Las decisiones de asamblea generalmente las tomamos livianamente. Pero yo tengo libertad y puedo seguir pensando lo contrario. Sí, puedo pensar lo contrario, no puedo hacer lo contrario. Si la iglesia decide que este ventilador tiene que estar apagado, pues tendrá que estar apagado, no importa que yo tenga calor. O lo contrario. Salvo que contradiga lo que dice la Escritura, entonces lógicamente Dios tiene más autoridad que la iglesia. Pero si no viola los principios bíblicos, lo que decide la iglesia tiene autoridad inapelable. Inapelable. Pero ¿cuántas veces nos encontramos con que la iglesia decidió una cosa, pero después se hace otra, después, bueno, pero lo que pasa es que no estaban muy de acuerdo? ¿Saben cómo se llama eso? Infidelidad. Porque fiel es aquel que acata las órdenes. Fiel es aquel que acata las órdenes. Cuando la iglesia da una orden, debe ser acatada por todos. Empezando por los pastores, de hecho. Y si no, hay infidelidad. Esto encarga a hombres fieles que se preparen para enseñar a otros. Pero la clave no está en que se preparen para enseñar a otros, la clave está en que sean fieles. Que sean fieles. No quiero exagerar y por eso lo voy a decir muy cortito para que no parezca que quiero enfatizar algo indebido. Queda muy poquito tiempo, 2 minutos. También los bautistas creemos que cuando la iglesia está invitando a alguien al pastorado y esa persona acepta, es el Señor quien lo está enviando. Eso es lo que he escuchado desde siempre en esta iglesia. Es lo que creemos todos los bautistas. Creemos que el Señor trajo a don Pedro Oliver. Los hechos, la experiencia, toda la historia muestra que era verdad. Que el Señor trajo a Zambrano. Y aquí hay muchos que hacen así con la cabeza porque muchos lo conocieron. A don Pedro Oliver ya quedamos pocos de los que lo conocimos. Y a Samuel, y casi todos van a ser así con la cabeza. Bien, lo mismo Gaidú. Y a veces, como es más nuevo, como recién vino, como no lo conocíamos de antes, debemos ser fieles, porque fue traído por el Señor. Si no, estamos siendo infieles al Señor. No nos damos cuenta,
pero somos infieles al Señor. Si Héctor hace algo indebido, el Señor se lo va a reclamar. Si se lo reclamamos nosotros, le estamos aliviando la responsabilidad. El Señor no se lo puede reclamar porque ya fue juzgado, ya fue condenado, castigado 2 veces por lo mismo. Si somos fieles a quien el Señor puso al frente de la iglesia, entonces a estos se les puede encargar que sean idóneos para enseñar a otros. Si no lo somos, no nos corresponde. No nos toca a nosotros. Esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar a otros. Palabra de Dios.